o planificaciones que tengamos en esta vida, yo creo que no podemos nosotros jamás gozar de esa victoria tan rotunda que el Señor nos permite gozar en su bendita presencia. Pero dice que el Señor nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y manifiesta a través de nosotros en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué precioso es lo que la palabra del Señor aquí nos expresa acerca de lo que es la iglesia y de lo que Cristo es capaz de hacer a través de la iglesia, que nos lleva a nosotros, aún en medio de la guerra, aún en medio de las grandes disputas o conflictos de todos los tiempos, nos lleva siempre en triunfo. Usted no sabe que la palabra del Señor nos enseña que si estamos en Cristo, vamos a tener luchas, vamos a tener dificultades, vamos a pasar por pruebas, porque nadie puede evadir estas cosas ya mencionadas, porque cada una de ellas forman parte de nuestro ejercicio o de nuestra vida cristiana. La vida cristiana, cuando nosotros vemos que la estamos llevando al pie de la letra como Dios manda en su palabra, el enemigo no se va a estar tranquilo. De eso tenemos que estar nosotros plenamente conscientes y convencidos, que cuando su vida está quieta, cuando su vida está muy calmada, que todo le va bien por todos lados, no ve usted un problema que se asome a la ventana de su sentimiento, de su conciencia, de su corazón. Usted dirá, pues qué bueno, así servir a Dios es maravilloso. Pero sin embargo, esta no es la regla de oro bíblicamente hablando. La palabra del Señor nos dice bien claro en el capítulo 10 de Lucas, verso 19, dice que nosotros hemos recibido de Dios poder para pisotear escorpiones y sobre toda fuerza del mar, y nada, absolutamente nada nos dañará. Pero eso es precisamente para aquellos que se dignan en buscar el rostro del Señor, en aquellos que no pasan por alto la responsabilidad o la gran necesidad que el pueblo de Dios, que usted y yo tenemos, que cada quien en particular tiene de responder al llamado tan grande que Dios nos ha hecho de servir a Dios con fidelidad. Hay que servir al Señor todo el tiempo, no importa que las nubes se tornen oscuras, no importa que el panorama se torne patético, triste, difícil, tétrico delante de sus ojos. Como quiera que sea y como quiera que se porte la vida delante de sus ojos, hay que aprender algo muy poderoso, y es que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros podemos fallar. El hombre puede prometer y no cumple lo que promete, porque nosotros, dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre siempre tiene esa gran tendencia, lamentablemente, a fallarle a Dios. Pero nosotros sabemos que aunque si la balanza se inclina hacia abajo, amén, porque la carne se opone al espíritu y la lucha que sostenemos es una lucha campal contra las tinieblas, la carne mira hacia abajo y el espíritu se torna siempre a mirar hacia arriba donde está nuestro Señor, amén. Pero hay una cosa cierta, y es que el Señor siempre está mirando nuestras vidas, está mirando nuestra actitud positiva, nuestra actitud optimista de querer lograr grandes éxitos en el nombre del Señor. El enemigo no quiere que la iglesia avance. El enemigo no quiere que nosotros seamos hijos de Dios. El enemigo de ninguna manera está de acuerdo a que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero la palabra del Señor dice bien claro en Apocalipsis capítulo 3, verso 5 en adelante, que a los que vencieren, esto es al vencedor,
al que es capaz de vencer en el nombre de Jesucristo, no en el nombre propio suyo, no en el nombre nuestro, no en el nombre de ninguna figura insigne o famosa de este mundo. Es en el nombre glorioso de el ser más amado y más grande y famoso de todos los tiempos, y ese se llama Jesucristo de Nazaret. A su nombre sea toda la gloria. Pero dice que si vencemos en el nombre del Señor, el Señor escribirá nuestros nombres en el libro de la vida. Y más bien, los nombres que ya estén inscritos o registrados en el libro que Dios tiene allá en el reino de los cielos, donde aparece su nombre, donde aparece mi nombre, donde aparece registrado el nombre de todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Él no borrará sus nombres del libro de la vida. Qué maravilloso es saber que nosotros tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, y aunque las tinieblas se opongan, aunque, como dice el capítulo 19 o 59, perdón, verso 19 del libro de Isaías, que el enemigo se levanta con furia, se levanta como río, se levanta como la creciente de un río caudaloso, arremetiendo en contra de nuestras vidas para ver cómo nos puede borrar, para ver cómo extingue de una vez y por todas nuestra vida de la existencia y delante de la presencia del Señor. Pero Él sabe que no puede, porque nosotros tenemos una marca, tenemos un sello, tenemos el sello del Espíritu Santo. Y aunque el enemigo se levante como río y con envidia, amén, se impulse, se avalanche en contra de la iglesia de Jesucristo, sabemos la palabra de Dios ha prometido que el Señor levantará bandera, el Espíritu de Dios levantará bandera a favor de su iglesia. Yo estoy plenamente seguro y convencido que la iglesia está protegida 100% por Dios. Aleluya. Así que usted no se preocupe. Usted no se preocupe ni se agüite su alma por las cosas que a veces tienen que acontecer necesariamente en nuestro entorno, en medio de nuestra vida, en medio de la familia, porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso 28, que todas las cosas, escúchalo bien, todas y cada una de las cosas que acontecen en nuestro derredor cooperan para bien para aquellos que a Dios aman. Es a saber, a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Si usted ha sido llamado, recuerde que si llamado por Dios fue, el Señor tuvo un propósito muy definido, muy maravilloso y un propósito eterno, y es el de finalmente llevarnos a sus moradas. Porque el Señor prometió en Juan 14, dice que Él se fue a preparar lugar para nosotros. Él dijo: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que Dios tiene propósitos muy determinados, muy definidos para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué amedrentarnos ante los ataques y ante las amenazas de las tinieblas? Recuérdese que el enemigo, que el Señor lo reprenda, no va a estar tranquilo cuando ve a un cristiano sirviéndole fielmente a Dios. Cuando ve que un cristiano está paso a paso cumpliendo la palabra de Dios como debe de ser, el enemigo se va a levantar, pero usted sabe que se levanta con miedo, se levanta con furia, pero con temor. Se levanta y se avalancha y trata de afectarnos negativamente de alguna manera, pero él sabe que no puede, porque nosotros tenemos la cobertura de Dios. Tenemos la cobertura, dije, de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice bien claro en el Salmo 3, verso 3, que Jehová está alrededor nuestro como escudo. Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Así que, ¿por qué tienes que estar cabizbajo? ¿Por qué tienes que
estar ahí amedrentado? ¿Por qué tienes que estar sufriendo tanto cuando hay un Cristo de poder que siempre va a sacar la mano por usted? Que siempre va a decir: aquí estoy yo presente. Y no hay nadie que pueda contra nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea toda la gloria para siempre, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero una cosa que Dios manda de nosotros, porque recuérdese que el enemigo, siempre que el Señor lo reprenda, y aquí no le vamos a dar la gloria, aquí le vamos a dar la gloria siempre a nuestro Señor Jesucristo. Pero una cosa cierta es: el cristiano tiene que conocer las artimañas de las tinieblas. Yo no tengo que conocer al enemigo, pero sí tengo que conocer las tretas de Satanás en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios. Y esto se puede conocer a la luz de la palabra. Hay bases bíblicas suficientes que nos arrojan luz, que nos enseñan acerca de cómo el cristiano debe de caminar, cómo debe de ser su comportamiento, la postura que debemos adoptar continuamente delante de Dios y también delante de nuestros enemigos, que son varios. Son muchos los enemigos, amén, porque también está el mundo, está la carne, gloria al nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor en 1 Juan 5, verso 4, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor, porque el que tiene fe, el que está estable, el que tiene anclada firmemente su fe en Jesucristo, el que ha puesto su mirada en el autor y consumador de la fe, de esta fe maravillosa y eterna que hemos profesado, hermano, no resbalará, no caerá jamás, porque Dios está a nuestro lado. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 39: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación de nuestra alma. Veo que algunos a veces quieren retroceder, quieren quedarse a media en el camino, quieren despedirse de Dios y hasta le dicen quizás bye bye, I'll see you later. No, al Señor no se le puede decir así. Al Señor hay que decirle: Señor, estoy contigo todo el tiempo. Pase lo que pase, digan lo que digan, padezca lo que padezca, las pruebas que tenga que pasar por la causa del evangelio, las voy a pasar, las voy a vencer en el nombre del Señor, porque tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso dice la palabra y yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? Eso dice la Biblia, yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. Pero la vida cristiana, además de que es maravillosa, también al enemigo no le gusta. Y usted sabe que el enemigo, el Señor lo usa también. El enemigo, dice la palabra, que es servidor de Dios. Es un emisario de las tinieblas. Nosotros lo sabemos. Pero él se deja usar por Dios para probarnos a nosotros. Fíjense que en el capítulo 4 del libro de Lucas, en el capítulo 4 también del libro de Mateo, que son pasajes paralelos, usted va a encontrar que cuando el Señor comenzó su ministerio popular, dice que fue llevado por ¿quién? Fue llevado por el Espíritu. No fue por el espíritu malo, fue por el Espíritu de Dios que fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Estamos claros en esto? Quiere decir que cuando usted es llevado por el Espíritu a la prueba, dele gloria a Dios, dele gracias a Dios. Ahora no desmaye su fe. Manténgase atento y pendiente de cada una de las cosas que van a estar sucediendo en su vida paso a paso, porque Dios lo quiere a usted llevar a pedestales o a peldaños espirituales mucho más elevados que lo que hasta ahora usted ha podido lograr en el Señor. Tenemos que crecer, y para crecer tenemos que decirle al Señor:
Señor, gracias te doy por las pruebas. No te pido que me las quites. Porque hay algunos que se echan a llorar y le dicen, Señor, ya no puedo más, quítame la prueba. Y la verdad que es difícil. A veces las pruebas son tan fuertes, son casi irresistibles, pero dice la palabra del Señor bien claro, en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que el Señor no le va a dar algo a usted o no le va a permitir alguna prueba más allá de la cual usted tenga la capacidad para poder resistir. Sino que conforme le permite la prueba, también le da la salida para que pueda vencer. Pero hay que vencer en la prueba, hay que esperar el momento que pase, que podamos atravesar ese túnel oscuro donde a veces pensamos que no hay una respuesta, que no hay victoria, que todo ya se volvió, amén, color de tinieblas. No, hermano, el Señor está pendiente, aunque a veces usted se sienta presionado, aunque a veces se sienta triste, aunque a veces su espíritu se siente consternado y dice, Señor, ¿y qué es lo que me está pasando? El enemigo lo puede a usted, si usted no está claro en lo que está sucediendo, el enemigo lo puede revertir en contra suya y hacerle pensar de que Dios se está apartando de usted. Pero Dios no se está apartando de usted. Dios está ahí en las malas y en las buenas. Si Él dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede mudarse a sí mismo. El Señor siempre permanecerá fiel en todo momento, en toda ocasión. Diga, yo soy más que vencedor. En el nombre de Jesucristo. Porque el nombre de Jesucristo no lo puede ausentar jamás de su vida, de su haber, de su mente, de su corazón. Y hablando de la mente, precisamente en la mente o a la mente, porque es la mente, amén, es la mente el campamento, el terreno donde el enemigo más ataca, o donde comienza a atacar y comienza a tratar de aturdir el espíritu del creyente. Porque le hace pensar, le tira un dardo, un pensamiento contrario a la razón de Dios y le hace pensar que usted está en derrota, que usted ya no va a lograr victoria alguna por mucho que se esfuerce. Pero es que nosotros sabemos que no es basado en esfuerzos humanos. La palabra del Señor bien claro enseña en Efesios 2:8 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios y no es por obra para que nadie se gloríe. Quiere decir que por mucho que el hombre se esfuerce, sabemos, entendemos que es la fuerza del Señor la que es válida en medio de nuestra situación, en medio de la prueba. Pero recuérdese que también en medio de la prueba el Señor va a esperar algunas cositas que quiero compartir con usted en esta hora. Pero recuérdese que cuando también en los pensamientos o nuestra mente son invadidas por los pensamientos, tenemos que decirle al Señor con estas palabras. Y eso está allí en 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Las armas de nuestras milicias no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales. Amén. Dice la palabra del Señor, declarando, amén, declarándonos victoriosos y ejecutando en el nombre de Jesucristo la palabra de Dios contra todo pensamiento oscuro, adverso o contrario a Dios y a su palabra, y cancelando en el nombre de Jesucristo toda treta de las tinieblas que se levante en contra de nosotros. Porque hay poder en el nombre de Jesucristo, hermano. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Dios es bueno. Dios es maravilloso. En Él somos más que vencedores. Y entre más va creciendo el cristiano, usted sabe que la prueba del primer grado, del segundo grado, no es la misma que la prueba que usted pasa en la universidad. Yo noto que hay muchos cristianos universitarios en este lugar. Pero también veo a algunos cristianos que están en el primer grado y no pasan. Y no puede ser, tiene que decirle a usted, Señor, ayúdame a sobrepasar esa línea que me limita a avanzar en mi vida espiritual.
Yo no quiero quedarme allí varado. Yo quiero que mi vida pueda ser una vida fructífera en tus divinas manos. Pero esto también depende de nosotros. Porque Dios tiene una parte muy poderosa que hacer, la cual nosotros nada en ello podemos hacer. Pero sí Dios pide de nosotros un poquito de determinación, de esfuerzo, que avancemos. Porque Dios no nos puede agarrar las piernas y hacernos mover. No, tenemos que moverlas nosotros. No puede tomar nuestros labios y abrirlos a la fuerza. No, el Señor quiere que nosotros abramos nuestros labios y alabemos y adoremos y glorifiquemos el nombre del Señor y le demos a Él toda la gloria, todo el honor. Porque solo a Él le pertenece. Su nombre sea la gloria. Dios quiere ver en nuestra prueba nuestra determinación a serle fiel a Él. Tenemos que serle fiel a Dios en todas las cosas, hermanos. Amén, porque en la prueba el Señor está observando hasta qué nivel, hasta qué medida usted procura serle fiel a Él. Porque entre más vamos avanzando en el examen que Dios pone sobre nuestras mesas, sobre nuestros corazones, para ser más claros, el Señor está observando cuál es la medida de nuestra fe y cuál es la medida de nuestra fidelidad, si aprobamos ese examen o no lo vamos a aprobar en el nombre del Señor. Él quiere que aprobemos cada examen. Él quiere que nosotros le demostremos en lo que estamos atravesando el amor que le debemos a Él. Porque hay que amar a Dios. Cuando usted no ama a Dios de verdad, el enemigo se aprovecha y halla en su vida una parte vulnerable, y específicamente en el centro del corazón, que es donde se concentran los sentimientos del hombre. Amamos a Dios, dice la palabra en Marcos 12, verso 30. Hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Ven ustedes, con todas nuestras fuerzas. Quiere decir que cuando amamos a Dios, hay control absoluto de Dios en nuestras vidas. Y aunque venga el enemigo por la parte mental, no lo va a poder vencer, porque usted tiene a Cristo, sobre todo, alojado, muy imprimido en lo profundo de su corazón. Lo tiene en su alma, lo tiene en sus fuerzas. Usted no sabe que Dios está esperando que le amemos, pero con todas nuestras fuerzas. Porque es cierto que a veces las fuerzas están exhaustas. Las fuerzas están débiles. A veces son tantos los ataques de las tinieblas que usted dice, ya yo creo que no puedo más, estoy derrotado. No diga eso nunca. El derrotado es Él. Por eso es que está de envidioso, tratando de acecharle, de asediarle, de perseguirle, de hacerle la vida imposible, de hacerle que usted se sienta feliz, gozoso, que usted se sienta alguien en la presencia de Dios. Pero usted es alguien. Usted es algo muy poderoso. Usted es algo muy grande en las manos del Dios Todopoderoso, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿No lo dice la palabra? Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bueno es Cristo, hermano. A su nombre sea toda la gloria para siempre. Pero no debemos jamás pasar por alto y tomar como cosa extraña cuando de repente en medio de la familia, en medio del núcleo familiar donde usted es parte de él, se levanta el enemigo como río. Porque eso es parte de la batalla. Y el Señor nos manda a que peleemos la buena batalla de la fe y echemos mano de la vida eterna. Si de repente en medio de la familia se levanta alguien, porque el Señor lo dijo bien claro, Él lo anunció con antelación a los sucesos actuales y a los futuros también de nuestra vida con Cristo. Él dijo, y los enemigos serán los de tu propia casa. Porque se levantará el padre contra la madre, o el hijo contra la madre. Se levantará la familia contra la familia, en palabras más breves. Y así es que sucede.
Y los enemigos, dice, y los enemigos de los hijos de Dios serán los de su propia casa. Cuando usted ve que en su propia casa el enemigo se ha levantado, manténgase con esa herramienta poderosa que Dios ha puesto en nuestro poder. Aleluya. En el capítulo 6 del libro de Efesios, ahí está claramente demostrado. Dice la palabra del Señor que sobre todo tomemos el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todo dardo encendido de fuego del maligno. Aleluya. En la familia se levanta el enemigo como envidioso, usando a un miembro de ella, a un solo miembro de ella. Gloria a Dios. Y se levanta, pero con un espaviento que usted dice, pero ahora sí que se acabó todo. No se acabó todo, no. Ahora es que ha empezado la cosa, y ahora es que Dios le está enseñando a usted a poder usar debidamente las herramientas que Dios ha puesto a su alcance. Porque las herramientas no es para dejarlas selladas aquí, no es para dejarlas tranquilas. En la palabra de Dios hay herramientas suficientes para que nosotros aprendamos a defendernos. Y una de esas poderosas, a mí me encanta también, es lo que dice 6 del capítulo de Efesios, versículo 17. Ahí está, dice, y tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque cuando el enemigo se levanta contra usted, cuando se levantaba contra el Señor le recitaba Deuteronomio capítulo 6. Y le decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. De la boca del Señor sale palabra para que usted se alimente, para que usted se fortalezca y usted pueda hacerle frente en el nombre del Señor a toda treta de las tinieblas. El enemigo maquina mucho, hermano. El enemigo se levanta de una forma que a veces usted dice, bueno, ya hasta aquí llegué. No diga hasta aquí llegué. Diga, voy para adelante en el nombre del Señor. Porque Dios lo hace a usted más que vencedores. El Señor ha dicho en su palabra en Romanos capítulo 8, verso 35, porque en el Señor somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy completamente seguro, convencido, decía el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sé que en Él soy más que vencedor por medio de Él que me ha amado. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que somos más que vencedores. Que venga el enemigo haciendo rumba por ahí, pachanga y haciendo 20,000 ruidos. No se preocupe. Usted está seguro en las manos del Señor siempre y cuando no esté desagradando a Dios. No esté pecando contra Dios. Porque una de las herramientas poderosísimas del enemigo, que el Señor lo reprenda, es tratar de obstruir o crear un desbalance en su vida moral y su vida espiritual delante del Señor. Cuando Él trata de crear un círculo donde Él se pueda meter, como el huequito del gran huracán que está al llegar a la Florida, que hay algunos que se piensan que cuando ya pasó la parte o la fase primera del huracán y llega el ojo, todo está tranquilo. A mí me sucedió una ocasión en el año 1992 que pasó por Florida el gran huracán Andrés. Y yo recuerdo que ese huracán venía acabando por la parte posterior derecha del huracán. La banda derecha venía acabando con todo lo que se encontraba en el medio. Y lanzaba proyectiles y acababa con la ventana, acababa con el techo, acababa con las paredes, acababa con 40 y pico de personas que murieron, que pudieron haber muerto muchas más, pero gracias al Señor que no murieron tantas. Pero yo recuerdo en ese terrible huracán que yo me meto, amén, o ya mejor dicho, se termina la fase primera y ya yo pensaba que había calma, que ya todo se había acabado. Y lo que sucedía era que estaba el huracán. Para los que han pasado huracanes saben a lo que me refiero. El huracán
había pasado su primera fase, pero estaba lo que se llama el hueco, el ojo del huracán. Y en el ojo del huracán había descanso, había un poco de solaz, de paz. Y yo recuerdo que salimos afuera a la calle y toda la gente estaba afuera a la calle mirando. Amén. Estaba todo el mundo de pendenciero mirando a ver qué había pasado. Y realmente había una total desolación. El huracán acabó con todo a su paso. Pero todavía estaba por venir la segunda fase. Y nos habíamos olvidado que venía la segunda fase del huracán. Gloria a Dios. Y de repente comenzamos a sentir los segundos embates de ese huracán y nos metimos dentro de la casa, aunque ya dentro de la casa solamente quedaba un solo cuarto donde todos los que estábamos reunidos en ese lugar, familias y otros que no eran familias, que nos metimos allí para guarecernos, para protegernos en cuatro paredes de lo que era aquel fenómeno atmosférico. Entramos al cuarto y yo recuerdo que esa segunda fase fue aún más violenta, más feroz, más terrible. Vino con más fuerza, con más ímpetu el viento que azotaba junto con este huracán. Pero sin embargo, después del huracán, después que pasaron como 2 o 3 minutos apenas, ya pasó el huracán. Recuerdes, hermano, si estás pasando por la prueba, has pasado el hueco, el ojo del huracán, vino una sencilla calma, una simple calma, una calma que no duró mucho. Después vino esa furia tan fuerte de la segunda etapa del huracán, de la prueba que estás atravesando. Pero recuérdate, el Señor dice bien claro: después de la tormenta viene la calma, viene la paz, viene la victoria que el Señor te va a dar. Y el estrado, escuche bien, y el postrer estado de tu vida después de la prueba será peor, será mejor, será superior que el primero, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor. En todas las etapas de la palabra del Señor hemos visto casos poderosos donde el Señor saca su mano, saca su espada a favor nuestro. Amén. Miren el caso cuando se encontraba acorralado el pueblo de Israel y que se levantó aquel gran titán, hombre gigante, un paladín del pueblo filisteo, desafiando, retando al ejército de Jehová de los ejércitos, y no había ni siquiera un hombre que le hiciera frente a aquel hombre, a aquel gigante. Quizás el gigante lo vea delante de usted, quizás lo vea delante de su vida, delante de sus ojos, quizás no sea del todo visible, porque él se presenta como ángel de luz también. Pero no se preocupe, que más poderoso es el que está en usted que el que está en el mundo. Sépalo de esa manera, así lo dice la palabra. Pero hay que tener una confianza plena en el Señor, que Dios caminará a nuestro lado, Dios peleará por nosotros. Dice Éxodo capítulo 14, en el verso 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estate tranquilito, hermano. No te desesperes, no te desorbites. A veces te sales del marco, a veces te sales de la rueda de la bendición, de la compostura, de la sobriedad que Dios quiere que nosotros tengamos. Hay que ser sobrio. Sobrio significa estar atento, cuidadoso, estar pendiente. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando el enemigo te quiera arremeter en contra de su vida, no se preocupe qué es lo que vienes a hacer, ruido. Pero el Señor ya lo venció, le puso el pie encima de la cabeza en la cruz del Calvario, y Él está sometido debajo de la iglesia del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice la palabra: sed sobrios y velad. Amén. Hay que ser sobrios, hay que estar pendientes, hay que estar vigilantes, hay que velar debidamente. Claro, no esperar que venga la vigilia, que es el viernes que viene, una vez al mes. No, hay que estar vigilando constantemente. La vigilia
no significa que deba de ser necesariamente en la noche. En el día también hay que vigilar. Es más, le digo algo. En el día hay que vigilar más que en la noche. Porque en el día es más largo y el día precisamente, o en el día es donde usted y yo estamos más conscientes. Es donde nuestros 5 sentidos, están más activos. Y por lo tanto tenemos que estar vigilantes. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos podamos someter a Dios. Dice Santiago 4:7, que nos sometamos a Dios. Hay quienes yo oigo que predican y dicen, resistid al diablo, hermano, y huirá de vosotros. Pero no, la primera fase de este versículo, Santiago 4:7, se lo repito para que se lo grabe de memoria. Dice la palabra, ¿qué dice la palabra en la parte primera? Someteos pues a Dios. ¿Y el someterse a Dios qué significa? Obediencia. El someterse a Dios es cumplir su voluntad. Obedecer. El someterse al Señor es obedecer a su voz. El someterse al Señor es venir a la casa de Dios. Porque el enemigo te tienta el martes o te tienta el jueves y te dice, no vayas hoy. Eso es una tentación que si le cedes, le estás dando terreno al enemigo. Gloria a Dios. Se acabaron los amenes ahora. Gloria a Dios. Ay, sí, porque es que es muy rico, pastor, quedarse con el cansancio que tengo. Ay, qué bueno. Hoy es martes. Un culto de oración más. Culto insignificante. O el culto del jueves, un culto de estudio bíblico, y el pastor que a veces se pasa de tiempo y se está como una hora y resto dando la enseñanza. Ay, no, como que a veces me pongo un poco tedioso, aburrido el pastor dando la enseñanza. Óigame, si usted está pensando de esa manera, arrepiéntase. Pídale al Señor que lo perdone. Amén, porque aquí lo que venimos a la casa del Señor es a buscar la bendición de lo alto. No es que dice la palabra, aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando usted le cede al enemigo, ay no, que me siento, esta pierna está un poco cansado y la voy a poner a descansar. Y ahí está el cristiano con con el pie hacia arriba, descansando. Amén. Y le dice, ay papito, mamita, honey, sweetheart, tráeme un vaso grande de coffee. O tráeme un vaso grande de shake. Vanilla shake, please. Y ahí viene la esposa o el esposo, viceversa, porque todo depende. Hay quienes en la familia o en el matrimonio, uno es más fuerte, otro es más débil. Y el más débil, pues usted sabe que si el que está más fuerte no se pone bien el cinturón del apresto de la palabra o el yelmo de la salvación, lo deja tumbar, porque es más fácil el que está abajo tumbar el que está arriba que el que está arriba alar para arriba el que está abajo. Gloria a Dios. Entonces usted tiene que ponerse fuerte. No, espérese. Ahí dice la Biblia que hay tiempo para todo en esta tierra. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para vacacionar, hay tiempo para ir a la iglesia, y el tiempo que es para la iglesia no lo voy a negociar contigo ni con nadie. ¿Quieres un shake? Háztelo tú si quieres. Gloria a Dios. ¿Quieres un café con leche o una leche con café? Bueno, yo te lo hago, pero cuando cumplas con el Señor, cuando cumplamos con el Señor en la casa de Dios. Vamos para la casa del Señor, vamos para la casa del banquete, vamos a la casa de Dios, porque allí me está esperando el Señor y su bendición consigo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que vencer, hermano. Hay que vencer, porque eso es una tentación también. Y hay muchas cosillas más que yo quisiera compartir con usted en esta noche. ¿Me puede esperar? ¿Me puede esperar? Amén. Can you wait for me, please? No, porque en español no entendieron. ¿Me puedes esperar? Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pues quiero compartir algunas cositas más con usted. A veces el enemigo no solamente lo engaña por ahí. No, deje de ir a la iglesia. Su total, la iglesia puede pasarla muy bien con usted, pero no yo sin la iglesia. Gloria a Dios. Entonces le dice, si no lo enreda por ahí, lo trata de enredar entonces con el diezmo. Sí, Señor.